¿Es posible renunciar al destino que todo un reino ha trazado para ti? ¿Qué lleva a una reina, en la cima de su poder, a soltar la corona y abrazar la incertidumbre del exilio? Mucho antes de ser un escándalo para Roma y un misterio para el norte, Cristina de Suecia fue una niña obligada a pensar como un hombre, en un mundo diseñado para guerreros. Una mujer rodeada de sabios y conspiradores que prefirió ser dueña de su silencio que esclava de un trono. Hoy, en Intrigas de la Historia, nos sumergimos en la mente de la soberana más enigmática del siglo XVII. La reina que desafió a su época, que huyó del frío de Estocolmo buscando la luz de la razón y que terminó convirtiéndose en el secreto mejor guardado del Vaticano. La noche del 18 de diciembre de 1626, en el Palacio Real de Estocolmo, algo no encajó. En el palacio reinaba una expectación tensa. El reino esperaba un heredero varón. Afuera, Suecia estaba en guerra. Adentro, todo dependía de un llanto que aún no se oía. Cuando el bebé nació, durante unos instantes se creyó que era un niño. Nadie sabe con certeza si fue un error médico, la prisa, la poca luz o simplemente el deseo colectivo de que así fuera. Pero ese primer malentendido quedó registrado, como si el destino hubiera dudado. Después, se supo la verdad. Era una niña. Le pusieron por nombre Cristina. Mientras los pasillos del palacio callaban para escuchar el llanto de la recién nacida, afuera el mundo ardía. Europa estaba sumergida en la Guerra de los 30 años, el conflicto más sangriento que el continente había visto jamás. No era solo una pelea por tierras, era una lucha por el alma de Europa, una guerra de religiones donde Suecia era el martillo luterano que golpeaba al imperio. Su padre, Gustavo II Adolfo, no era solo un administrador, era el león del norte, un guerrero que dormía con las botas puestas. Por eso, que Cristina fuera una niña no era un detalle doméstico, era un problema geopolítico. Ella nació con el sonido de los cañones de fondo, y esa urgencia de supervivencia fue el primer aire que respiraron sus pulmones. Su padre, el rey Gustavo II Adolfo, no hizo lo que muchos esperaban. No la apartó, no la redujo a un plan secundario. Decidió algo poco común para su tiempo: tratarla como a un heredero, no como a una princesa destinada a casarse, sino como a alguien que debía comprender el poder, el Estado y la responsabilidad de gobernar. Durante los pocos años que compartieron, Gustavo II Adolfo proyectó en ella una expectativa clara. Cristina debía aprender, debía observar, debía estar preparada, no para agradar, sino para sostener un reino si llegaba el momento. Esa decisión marcó su infancia desde el principio. Para Cristina, su padre fue una presencia breve, pero decisiva. Gustavo II Adolfo no fue un rey distante dentro del palacio. Fue un hombre marcado por la guerra, consciente de que su vida podía terminar en cualquier momento. Tal vez por eso miró a su hija de una forma distinta. Cristina creció sabiendo que su padre la había elegido, incluso en un mundo que no la esperaba. Cristina creció entre salas frías, voces graves y conversaciones que no estaban pensadas para oídos infantiles. Mientras otros niños aprendían a obedecer, ella aprendía a escuchar y a callar. Algunas fuentes hablan de una niña obstinada, silenciosa, observadora. Cuando tenía apenas 6 años, su padre dejó este mundo luchando en la batalla de Lützen. No hubo despedida ni preparación. Solo un vacío repentino. De pronto, Cristina era reina y seguía siendo una niña. La pérdida no fue solo afectiva, fue estructural. Con la partida de su padre, Cristina perdió al único adulto que la había mirado sin ambigüedad, el único que había tenido claro qué hacer con ella. Desde entonces, su educación continuó, pero ya sin esa figura que la había legitimado. Quedó la exigencia, quedó el deber, quedó el peso del nombre. Pero desapareció el vínculo que había dado sentido a todo.
Tal vez por eso, a lo largo de su vida, Cristina nunca buscó aprobación paternal en nadie más, porque antes de ser reina, había sido la hija de un rey que confió en ella, y perderlo demasiado pronto la obligó a aprender algo esencial, a sostenerse sola. Pero si la pérdida del padre dejó a Cristina sin un punto de apoyo, la relación con su madre nunca llegó a ocupar ese lugar. Cristina nunca habló de su madre con ternura. No porque no tuviera memoria de ella, sino porque algunas memorias pesan demasiado. Su madre, María Leonor de Brandeburgo, había llegado a Suecia desde una corte distinta, más cálida, más teatral. Nunca terminó de adaptarse al norte, ni al clima, ni a tanto silencio y a la guerra constante. Cuando Cristina nació, María Leonor no ocultó su decepción. Había esperado un hijo varón. Lo había deseado con una intensidad casi desesperada. Y cuando le dijeron que era una niña, algo se quebró. No fue un rechazo inmediato, sino algo más lento y más dañino, la incapacidad de aceptarla como era. Cristina creció sintiendo esa distancia sin que nadie tuviera que explicársela. Una madre presente, pero ausente. Una madre viva, pero emocionalmente inalcanzable. Todo empeoró con la partida del rey. Cuando Gustavo II Adolfo cayó en el campo de batalla, María Leonor se hundió. No fue un duelo contenido ni digno. Fue un derrumbe. Se encerró durante meses. Lloró sin consuelo. Se negó a desprenderse del cuerpo embalsamado de su esposo. Dormía cerca del ataúd. Exigía que se le mostrara una y otra vez. Cristina, todavía una niña, fue obligada a convivir con ese dolor desbordado. No hubo protección ni explicación. Solo un ambiente cargado de pérdida, de obsesión y de miedo. Las crónicas hablan de arrebatos, de gritos, de gestos imprevisibles. Hablan también de una relación tensa, casi hostil. En algunos momentos, Cristina fue apartada de su madre. En otros, quedó atrapada en su inestabilidad emocional. Aquello no fue amor, tampoco fue odio. Fue algo más confuso y más devastador. Una relación sin refugio. Con el tiempo, las autoridades decidieron separar a madre e hija, no por crueldad, sino por necesidad. La reina viuda ya no era capaz de cuidar, y la futura reina necesitaba sobrevivir. Cristina aprendió pronto una lección silenciosa. No podía apoyarse en nadie. Esa experiencia dejó una huella silenciosa. Ella desarrolló una distancia interior que otros notarían después, y aprendió a desconfiar de cualquier vínculo que exigiera dependencia. Mientras su madre se perdía en el duelo, Cristina se refugió en lo único que le ofrecía orden: el pensamiento, los libros, las ideas claras. No fue una decisión consciente, fue una forma de defensa. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, es posible que ahí, en esa infancia marcada por la ausencia materna, se sembrara una convicción profunda, que el amor, cuando no se sostiene, puede ser tan peligroso como el poder. La educación de Cristina no se parecía a la de otras niñas de su tiempo. No hubo rastro de costura ni de obediencia de princesa. En su lugar, hubo libros pesados y discusiones que se prolongaban hasta la noche, bajo la luz de las velas. Latín, historia y una filosofía pensada no para tranquilizar, sino para incomodar. Dicen que Cristina se cansaba pronto de las respuestas simples y que poseía una memoria inquietante para su edad. Mientras otros niños crecían protegidos por rutinas, ella vivía bajo una vigilancia absoluta. Cada palabra evaluada, cada gesto pesado en una balanza. No podía permitirse errores, pero tampoco podía permitirse ser ella misma. Con el paso de los años, algo se hizo evidente. No era solo que aprendiera rápido, es que no aceptaba una idea solo por ser antigua ni una norma solo por ser tradición. A veces se la veía abstraída, como si habitara otra parte, para luego regresar con una lucidez irónica que dejaba mudos a sus maestros. No era rebeldía abierta, era algo más peligroso. Una independencia interior absoluta. En los pasillos empezaron los susurros, que si era extraña, que si su carácter sería imposible de gobernar.
Pero ella, ajena a los comentarios, seguía leyendo, y en esa mente ya se abría una grieta silenciosa entre lo que el reino exigía y lo que ella empezaba a hacer. Cristina creció rodeada de hombres que hablaban en voz baja, consejeros, militares, eruditos, religiosos. Entraban y salían de las salas del palacio como si ella no estuviera allí, pero estaba. En ese laberinto de voces graves y decisiones de Estado, había una presencia que lo dominaba todo. Axel Oxenstierna, el gran canciller, el hombre que había sido la mano derecha de su padre y que ahora, con el rey ausente, se sentía el dueño del destino de Suecia. Oxenstierna no miraba a Cristina como a una niña, sino como a un proyecto de ingeniería política. Fue él quien diseñó su educación de hierro, quien le impuso el ritmo de un hombre y quien la sentó a su lado en el consejo desde que tenía 14 años. Imaginaba que, al formarla a su imagen y semejanza, crearía a una reina dócil a sus consejos. Pero cometió un error de cálculo. Le enseñó a pensar tan bien que Cristina terminó pensando por sí misma. Entre ellos se gestó una batalla silenciosa, una danza de poder donde el viejo canciller, acostumbrado a mover los hilos del reino, empezó a notar que su marioneta de oro empezaba a cortar los hilos, uno a uno, con el filo de su propia inteligencia. Oxenstierna le dio las herramientas para gobernar, sin sospechar que esas mismas herramientas serían las que ella usaría, años después, para desmantelar todo el mundo que él había construido. Con el paso del tiempo, la corte empezó a mirarla de otra forma, no por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Cristina no hablaba de matrimonio, no preguntaba por alianzas, no mostraba interés por los rituales que preparaban a una reina para ser esposa. Y en un mundo donde eso era lo primero que se esperaba de ella, ese silencio empezó a incomodar. Mientras sus consejeros hablaban de herederos y pactos, ella seguía hablando de libros. Mientras otros medían el futuro en descendencia, Cristina lo medía en ideas. No era desafío abierto, era distancia. Una separación invisible entre ella y el papel que todos daban por hecho que aceptaría. Algunos empezaron a preguntarse si aquella educación tan exigente había ido demasiado lejos. Otros si habían creado a alguien difícil de controlar. Y por primera vez, la diferencia de Cristina dejó de ser curiosidad. Empezó a percibirse como un problema. Cristina, en cambio, no parecía preocupada por esas preguntas. Seguía formándose como si supiera que el conocimiento era lo único que nadie podía arrebatarle. En esos años, empezó a rodearse de mentes brillantes, filósofos, teólogos, hombres acostumbrados a pensar en grande. No buscaba aprobación, buscaba conversación. Y eso, para una mujer joven con poder, era peligroso. Poco a poco, se fue creando una imagen, la de una reina distinta, la de alguien que no encajaba del todo. Hubo un momento en que la corte dejó de esperar. Cristina ya no era una joven en formación, era una reina adulta. Y con eso llegaron las exigencias claras, dichas sin rodeos. Había que tomar decisiones. Había que asegurar la continuidad del reino. Había que casarse. Las conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran sugerencias suaves, sino advertencias disfrazadas de consejo. El futuro de Suecia no podía quedar suspendido en una voluntad personal. No era una cuestión de deseo, era una cuestión de Estado. Mientras la corte hablaba de alianzas y herederos, ella seguía mirando hacia otro lugar. Entre todas las presiones, había un nombre que se repetía como un mantra en los pasillos. Carlos Gustavo, su primo. El hombre que el reino había elegido para ella. Carlos Gustavo no era un extraño, era un soldado, un hombre que entendía el deber y que la esperaba con una paciencia que empezaba a parecerse a un asedio. Casarse con él no era solo un acto de amor, era el cierre de un contrato. Él pondría la espada y ella daría el heredero. Parecía la salida más lógica, la más segura. Pero para Cristina, el matrimonio con su primo representaba la renuncia definitiva a su propia mente. Por ello, nunca sucedió. En medio de esa resistencia silenciosa contra el matrimonio, había un rostro que calmaba las tormentas de Cristina.
Eva Sparre. La llamaba la Belle, la Bella. Eva no era una intelectual, no hablaba de tratados de paz ni de leyes físicas. Era simplemente el espejo donde Cristina podía verse como algo más que una soberana. Pasaban horas juntas, compartiendo la misma cama según la costumbre de la época, pero con una complicidad que hacía que los embajadores escribieran cartas nerviosas a sus gobiernos. En un mundo donde Cristina debía ser un roble, Eva era la hiedra. Muchos creen que su negativa a casarse no nacía solo de un desprecio al hombre, sino de un secreto que no cabía en los protocolos del siglo XVII, el de una mujer que solo encontraba refugio en otra mujer. Cuando Cristina empezó a alejarse del mundo emocional que la rodeaba, no lo hizo hacia el vacío, lo hizo hacia la mente. Desde muy joven, entendió que pensar era una forma de protección. Nadie podía arrebatarle lo que aprendía. No estudiaba para impresionar, estudiaba para entender. Y cuanto más entendía, más evidente se volvía su diferencia. Empezó a hacerse preguntas que no tenían un sitio claro en una Suecia luterana, disciplinada y práctica. Preguntas sobre la fe, sobre la conciencia, sobre la libertad. Algunos comenzaron a notar el cambio. Cristina ya no solo era distinta. Parecía estar yéndose a otro lugar, aunque su cuerpo siguiera allí. Y eso, para un reino que necesitaba certezas, era inquietante. Con el tiempo, esa sed intelectual la llevó a buscar algo más que tutores obedientes. Cristina quería interlocutores, personas que no la trataran como reina, sino como mente. Así, en 1649, llegó a Suecia René Descartes, cuando Cristina tenía 22 años. No fue una invitación casual. Cristina había leído sus ideas, había reflexionado sobre ellas, y quiso conocer al hombre detrás del pensamiento. No era una discípula impresionable, sino una gobernante joven que buscaba un igual con quien pensar. Lo llamó a Estocolmo en pleno invierno y le pidió algo inusual: conversaciones al amanecer, antes de que el día comenzara. Descartes aceptó. Las reuniones eran duras: frío, madrugadas, esfuerzo físico y mental. Pero para Cristina esas horas tenían un valor especial. Allí no había protocolos ni silencios forzados. Había preguntas, dudas, pensamientos compartidos. Durante un breve tiempo, Cristina encontró algo parecido a una afinidad real. Lamentablemente, Descartes dejó este mundo muy pronto. En 1650, y su partida dejó una estela de sospechas que el tiempo no ha logrado borrar. Oficialmente, el frío sueco y una neumonía terminaron con el hombre que había separado el cuerpo del alma. Sin embargo, en las sombras de la corte se decía otra cosa. Descartes era católico en una corte fanáticamente luterana. Era el oído derecho de una reina que empezaba a dudar de su propia fe. Algunos historiadores modernos apuntan a un nombre: el misionero Jacques Valois, quien pudo ver en el filósofo una influencia peligrosa para los intereses de la Iglesia. Se habla de una hostia consagrada, de una pizca de arsénico, de una agonía que no encajaba con un simple resfriado. Cristina vio partir a su mentor, y con él, la posibilidad de ser comprendida. Si fue algo planeado, fue el crimen perfecto. Después de eso, algo se cerró definitivamente. Si la mente había sido su refugio, ahora también se había vuelto un lugar solitario. Y esa soledad intelectual empezó a pesar tanto como la emocional. Cristina siguió pensando, siguió leyendo, siguió preguntando. Pero ya no esperaba comprensión. Tal vez por eso, a partir de entonces, dejó de buscar encajar incluso en el pensamiento ajeno, y empezó, sin decirlo, a prepararse para vivir según sus propias reglas. La ausencia de René Descartes dejó un vacío difícil de llenar. Perdió a alguien que la trataba sin expectativas, sin exigirle que fuera reina, o mujer ejemplar o símbolo político. Si este viaje a las sombras de la monarquía te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like a este video. En Intrigas de la Historia, cada detalle cuenta para entender el presente. Cristina no anunció su decisión. No convocó a nadie para compartirla. No pidió consejo. Durante un tiempo,
Siguió actuando como si nada hubiera cambiado. Desde fuera todo parecía igual. Desde dentro ya no lo era. Porque cuando una decisión está tomada en silencio, el mundo tarda en notarlo. Empezó a ordenar sus asuntos con cuidado, a cerrar etapas sin explicaciones, a observar a quienes la rodeaban con una distancia nueva, como si ya perteneciera a otro tiempo. Algunos notaron el cambio, otros prefirieron no verlo. La idea de abdicar no era solo política, era personal. Renunciar significaba perder protección, estatus, seguridad. Significaba convertirse en alguien sin un lugar fijo, sin un papel claro, sin una identidad reconocida. Y aún así, Cristina avanzó. No lo hizo con dramatismo, lo hizo con una calma que desconcertó a todos. Cuando finalmente comunicó su decisión de abdicar, el impacto fue inmediato. Nombró a su primo como su sucesor, quien pasaría a ser el rey Carlos X Gustavo. Nadie estaba preparado. Una reina joven, inteligente, en pleno uso de sus capacidades, renunciaba voluntariamente al trono. No por enfermedad ni por derrota, simplemente porque no quería seguir siendo reina. Para muchos fue incomprensible, para otros, un acto peligroso, para algunos, una traición. Pero para Cristina era coherencia. El día de la abdicación, el 6 de junio de 1654, no hubo celebraciones, tampoco lágrimas públicas. Fue un acto sobrio, casi frío, como si quisiera dejar claro que no se trataba de un gesto impulsivo, sino del final lógico de un proceso largo. Al desprenderse de la corona, Cristina no sabía exactamente qué la esperaba. Solo sabía algo esencial: quedarse habría sido una forma de negarse a sí misma. Y a veces, esa negación pesa más que cualquier exilio. Salir de Suecia no fue un viaje cualquiera, fue una separación. Cristina dejó atrás un paisaje que la había definido desde la cuna: el frío, los palacios austeros, los rostros conocidos. Todo eso quedó atrás mientras avanzaba hacia un territorio nuevo, sin título y sin protección real. En el camino, empezó a desprenderse de los gestos aprendidos, de las formas, de las obligaciones invisibles. Viajaba como alguien que ya no tenía que representar nada. Y esa libertad, tan deseada, no llegó sin incertidumbres. Europa la observaba con curiosidad. Una reina que había renunciado voluntariamente despertaba fascinación y desconfianza a partes iguales. Algunos la veían como una figura casi legendaria, otros como una anomalía peligrosa. Cristina avanzaba sin prisa, se detenía, escuchaba y pensaba. No estaba huyendo, estaba atravesando una frontera interior. En esos meses de viaje, tomó una de las decisiones más delicadas de su vida. Una decisión que había reflexionado durante años y que ahora, lejos de Suecia, podía hacerse visible. Cambió de fe. Abandonó el luteranismo y se cambió al catolicismo. No como gesto público inmediato, sino como confirmación íntima de algo que ya había aceptado. No fue una conversión teatral. Fue un paso silencioso. Uno más en una vida hecha de elecciones difíciles. Al llegar a Italia, el mundo volvió a mirarla de cerca. Pero ya no era la reina del norte. Era una figura distinta. Una mujer sin trono, pero con historia. Sin poder formal, pero con una presencia imposible de ignorar. Y ese nuevo escenario iba a ofrecerle algo que nunca había tenido del todo: la posibilidad de ser escuchada sin gobernar. Aunque, como pronto descubriría, la libertad también trae consigo otro tipo de exposición. Roma no significó desaparecer, sino reaparecer de otra forma. Cuando Cristina llegó, la ciudad la recibió con una mezcla de curiosidad, cálculo y expectación. Una exreina protestante, culta, famosa, que había renunciado al poder y atravesado Europa para instalarse allí. Nadie sabía muy bien qué hacer con ella, pero todos querían verla. Roma era ruido, conversación, intrigas, muy distinta al silencio del norte, y por primera vez, Cristina no tenía que gobernar para existir. Podía observar sin decidir,
escuchar sin mandar. Instalada en grandes palacios, rodeada de libros, música y debates, construyó un nuevo tipo de influencia. No firmaba decretos, pero reunía a artistas, filósofos y pensadores. Su palabra seguía pesando, aunque ya no viniera acompañada de un trono. Pero esa libertad tenía un reverso. En Roma, todo se miraba y se comentaba. Y Cristina, acostumbrada a vivir bajo observación, descubrió que fuera del poder, la vigilancia no desaparece, solo cambia de forma. Su cercanía con ciertas figuras despertó rumores. Su forma de vivir, de hablar, de no esconderse, incomodó a muchos. Algunos la admiraban, otros la toleraban y otros directamente la atacaban. En torno a ella se fue formando un círculo de desconfianza compuesto por moralistas, diplomáticos y figuras que veían en su presencia una anomalía difícil de tolerar. Una mujer sin trono, sin marido y sin obediencia clara, resultaba incómoda en una ciudad construida sobre jerarquías muy precisas. No eran enemigos personales, eran defensores del orden. Para ellos Cristina no era peligrosa por lo que hacía, sino por lo que demostraba, que se podía vivir al margen del papel asignado. Y eso, más que cualquier escándalo, era una amenaza. Aparecieron panfletos, insultos, versiones deformadas de su vida. No importaba lo que hiciera, importaba lo que representaba. Una mujer que había dicho no cuando el mundo esperaba obediencia. Sin embargo, ella siguió adelante. No se defendió públicamente, no aclaró rumores. Parecía haber entendido algo esencial. Explicarse es una forma de rendirse. Roma le dio espacio para pensar, para crear, para rodearse de mentes afines. Pero también le recordó que la libertad nunca es completa, que siempre hay un precio, y que ese precio muchas veces se paga en soledad. En Roma, apareció el cardenal Decio Azzolino. Él era el agente del Papa, el encargado de vigilar a la reina convertida. Pero lo que empezó como una vigilancia, se transformó en una alianza de mentes, no actuó como una autoridad. Azzolino era brillante, sutil y sobre todo, entendía que Cristina no era un trofeo de caza para la Iglesia Católica, sino un espíritu indomable. Azzolino la trató como lo que siempre había querido ser, una persona que pensaba. Se habló mucho de su relación. Como siempre ocurre cuando una mujer poderosa no encaja, el entorno necesitó explicar desde el rumor. Pero más allá de lo que se dijo, hay algo que sí quedó claro. Azzolino permaneció. Juntos fundaron la Academia de la Arcadia. Juntos conspiraron en las intrigas del Vaticano. Fue él quien la ayudó a navegar cuando el dinero empezó a escasear y las críticas a su comportamiento poco femenino se volvieron gritos. En las cartas que se dejaron, escritas a veces en clave, se percibe el eco de un amor que nunca pudo ser público, pero que fue el único ancla de una mujer que lo había soltado todo. Azzolino fue una de las pocas presencias que no exigió nada a cambio. Tal vez no llenó el vacío que Cristina arrastraba desde la infancia, pero fue lo más parecido a una estabilidad adulta que conoció. Y para alguien que había aprendido a no depender de nadie, eso ya era mucho. Con el paso de los años, el brillo inicial empezó a apagarse. No de golpe, sino como se extinguen las cosas que han ardido demasiado tiempo. Cristina seguía siendo respetada, pero ya no era el centro. El mundo, que antes la observaba con fascinación, empezó a mirar hacia otro lado. Las modas cambiaron, los intereses también. Y ella, que siempre vivió a contracorriente, quedó en un lugar incómodo. Demasiado libre para encajar, demasiado visible para desaparecer. Su cuerpo empezó a mostrar el cansancio de una vida intensa. Viajes, tensiones, desilusiones. La energía que había sostenido ya no era la misma, pero su lucidez permanecía. A su alrededor, el círculo se fue estrechando. Algunas relaciones se enfriaron, como su vínculo con el Vaticano. Los papas, que antes la exhibían como un trofeo, ahora la veían como una huésped incómoda y rebelde. Otras relaciones se rompieron definitivamente.
El eco de Eva Sparré se perdió en el norte, y los diplomáticos que antes buscaban su favor empezaron a evitar sus salones. Cristina ya no era el centro del poder, sino una reliquia de un tiempo que Roma empezaba a olvidar. Como suele ocurrir, los rumores sobrevivieron a los afectos. Ella lo sabía, pero nunca intentó corregir la imagen que otros construyeron de su vida. Entendía que luchar contra el juicio del mundo es una batalla interminable. Sin nada que demostrar ni nadie a quien convencer, se refugió en lo único que nunca la había traicionado: sus libros y su propia reflexión silenciosa. Solo quedaba sostener la coherencia hasta el final. El final de Cristina llegó en Roma, en la primavera de 1689, un 19 de abril. Partió de este mundo lejos del frío de Estocolmo, sin buscar reconciliaciones de última hora ni intentar suavizar su leyenda. Fiel a su estilo, se fue sin pedir perdón. Su despedida fue tan inusual como su vida. Sus restos no descansan en Suecia junto a su padre, el Gran León del Norte, sino en las profundidades de la Basílica de San Pedro. Es una de las poquísimas mujeres que habitan ese silencio de mármol reservado casi exclusivamente para papas y santos. Pero allí no yace como una reina derrotada, sino como una figura imposible de clasificar. Durante siglos, el mundo ha intentado atraparla bajo etiquetas cómodas: la reina excéntrica, la soberana hereje, la mujer incomprensible, pero ninguna le hace justicia. Cristina no fue un personaje cómodo porque nos recuerda una verdad inquietante: que el poder, a veces, es la cárcel más lujosa del mundo. Hoy, si caminas entre las sombras de San Pedro, encontrarás su monumento de bronce. Es ella, la mujer que prefirió ser una extranjera libre en Roma que una prisionera con corona en su propia casa. No buscó que la entendieran, buscó, simplemente, que la dejaran ser. Al final, mientras su nombre resuena en los pasillos de la historia, queda una duda que no tiene que ver con tronos, sino con tu propia vida. En un mundo que te exige encajar a cualquier precio, que te dicta cómo debes ser y qué debes desear, ¿serías capaz de renunciar a todo lo que tienes, solo por la libertad de ser tú mismo? ¿Qué estarías dispuesto a soltar para ser, finalmente, libre? Tal vez la verdadera intriga no sea por qué Cristina abdicó, sino por qué nos sigue asustando tanto ver a alguien reclamar su libertad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te apasionan las historias que el tiempo quiso enterrar, suscríbete a Intrigas de la Historia y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna intriga. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas y qué huella del pasado te gustaría desenterrar. Porque aquí, cada historia que exploramos nos une, más allá del tiempo y del lugar.